Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a trabajar en este vídeo con funciones de biblioteca que son útiles para trabajar con cadenas de caracteres. Bien, aquí tenéis un pequeño listado, tampoco vamos a usar más que estas, y vamos a ir viendo una a una y viendo cómo funciona con nuestro intérprete. La primera es strcat. Fijaros que la mayoría empiezan por str, la abreviatura de string, las primeras palabras de string, cadena, y después indican algo de lo que hacen. En este caso cat, que es concatenar. ¿Qué hace esta función? Nos dice que concatena las introducidas. El valor que devuelve es otra cadena que concatena las introducidas como argumentos, que pueden ser todas las que quieran, no tiene por qué ser dos. Si hace algo que es distinto a la concatenación que teníamos hasta el momento, que era con los corchetes, porque ignora los espacios en blanco que pudiera tener al final estas cadenas que estamos concatenando. Vamos a probarlo. Bien, pues vamos a poner atención en este programa, que comenzamos con el clear CLC de siempre, y estamos definiendo dos variables, caz1 y caz2, que son de tipo char, character string. Recordad que este tipo de variables se asimila a un vector fila, en el que en cada elemento estamos guardando uno de los caracteres. O la primera de nuestras variables, caz1, tendría un elemento para la H, otro para la O, L, A, y el carácter espacio en blanco, como veis aquí la comillita tiene un espacio a la derecha respecto a la A, o sea, es un carácter espacio en blanco que muchas veces preguntáis si también se cuenta. Es un carácter tecleado que tiene su código interno ASCII, que es el 32 en este caso, que es lo que se guardaría. Luego nuestro vector caz1 tipo char tiene 5 elementos, vector fila, y en cada elemento estaría el código ASCII en binario de los caracteres que guardamos. Aquí el del H y así sucesivamente. Length de caz1 sería 5 en este caso. Igualmente la segunda cadena pues tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caracteres. Sería un vector fila de 7 elementos. Bien, empleamos strcat, que es una función que concatena, o sea, une las dos cadenas, una a la derecha de otra. Podemos pensar que sería lo mismo que si ponemos caz1, coma o espacio, caz2. Es parecido. Vamos a ver la ejecución del programa para que veamos un poco la diferencia. Al ejecutar, nos sale en pantalla, como no hemos puesto punto y coma aquí y ni lo hemos asignado a ningún lugar, en ANS, el valor que devuelve esta función, que es esa concatenación. Pero lo que hace es quitar los espacios en blanco al final de cada una de las cadenas, cosa que en este caso no me conviene porque me está pegando esta A con la primera A de caz2. Esa es la única diferencia si ponemos los corchetes, porque con los corchetes se pega una cosa a la derecha de otra, independientemente de que haya espacio en blanco al final o no. Así que si pusiéramos la concatenación tal como tenemos aquí, al ejecutar, pues se uniría directamente como os he indicado y aparecería el espacio. Siguiente función, strcmp. Argumentos de entrada, dos cadenas de caracteres. CMP viene de comparar y tiene un retorno de valor lógico, es decir, devuelve cierto o falso, 1 o 0. Cierto si las dos cadenas son iguales y falso en caso contrario. Para que sean iguales deben tener la misma longitud y el mismo valor en cada uno de los elementos de esos vectores. Definimos una nueva cadena, hola. La diferencia con caz1 es que aunque los 4 primeros elementos son iguales, en caz1 tiene un quinto elemento y aquí en caz3 no. Comparamos caz1 y caz2, evidentemente son distintas, entonces
al ejecutar me tiene que dar un valor lógico de respuesta falso. Igualmente si comparamos CAZ1 con CAZ3. Aquí vemos el falso, sin embargo, si comparo CAZ1 con CAZ1, tendremos el cierto. Tercera función, strrep. Rep se refiere a reemplazar. Tenemos una cadena en primer argumento, CAZ, y en el segundo y tercer argumento otras dos cadenas. Lo que va a hacer es buscar la segunda cadena dentro del contenido de CAZ, es decir, buscaría un trozo de esa cadena que fuera ABC y lo reemplazaría por la otra cadena que ponemos como tercer argumento. Vamos a probarlo. Usamos la función para reemplazar en CAZ1 el segmento de cadena HO por la cadena A. Así que cambiaríamos esto por A y el resultado tendría que ser A, la que se guardaría en la variable ans. Aquí lo tenemos. Función strfind. Es como una extensión de la función find para búsqueda de condiciones lógicas. En este caso nos está buscando en una string, la cadena que pongamos como primer argumento, el trozo, el segmento de cadena que pongamos como segundo argumento. Busca al completo dentro de la primera cadena y nos da las posiciones donde lo ha encontrado, dando la posición del primero de los caracteres. Definimos una variable nueva tipo char, CAZ4, con este contenido, submarino amarillo, es decir, esto sería un vector fila, tantos caracteres como tengamos aquí. Y vamos a hacer una búsqueda. Al buscar en cadenas no sería find, sino strfind. Buscamos el segmento de cadena MA dentro de la cadena CAZ4 y lo encontraríamos aquí. Es decir, nos devolvería la posición del primer carácter de este segmento, que es posición 4, y aquí nos devolvería la posición de esta otra M. Vamos a probarlo. Y nos dice en un vector las posiciones 4 y 12. Vamos con las dos siguientes funciones, lower y upper, que se aplica a una única cadena de caracteres y lo que devuelve es el contenido de esa cadena, es decir, otra cadena del mismo tamaño con todas las letras que aparecieran en minúscula. Upper al revés, devuelve una cadena con todos los caracteres tipo letra en mayúsculas. Pues vamos a probarlas y además ver cierta utilidad. Suponemos que en un programa pedimos un dato de texto, como es la ciudad de nacimiento. Recordar que el usuario estaría obligado a escribir la respuesta entre los apóstrofes, salvo que indiquemos que es un string lo que va a escribir, y en ese caso, al poner esta parte final, no tendría que poner los apóstrofes. Bueno, pues suponemos que ese dato que va a introducir lo vamos a comparar con una base de datos donde están las principales ciudades. Si nos responde, imaginar que es Madrid, pues puede responder así, o nos puede responder todo en mayúscula, o nos puede responder mezclando o todo en minúscula. Sea lo que nos responda, querríamos que lo comparara con Madrid y que diera cierto, por ejemplo. Si lo escribimos de diferentes maneras, la comparación me va a dar falso, porque un carácter mayúscula y minúscula no tiene el mismo código ASCII. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues podemos transformar el contenido de la variable leída, que estaría aquí, para pasarlo, por ejemplo, todo a mayúscula o todo a minúscula y así comparar siempre con nuestra base de datos que puede estar siempre en mayúscula o siempre en minúscula.
Por ejemplo, vamos a pasarlo a mayúscula y tendríamos que poner la función upper aplicada a la variable ciudad natal, me devuelve cambiada a mayúscula y lo guardamos en la misma, con lo cual se sobrescribe lo anterior. En este caso, si ejecutamos y ponemos, por ejemplo, Madrid, estaría dentro de la variable ciudad natal, Madrid en mayúscula, y ya haciendo la comparativa con una base de datos donde estuviera Madrid ya guardado en mayúsculas, me da igual cómo lo haya introducido el usuario, que hacemos el cambio y me permite que dé cierto esa comparación. En la lista de funciones nos quedan dos que vamos a ver con más detalle en el punto 5.4, que son las funciones str to num y num to str. Este 2 que se pone aquí es porque el sonido to, que es como hacia, convertir de string hacia num o de num hacia string, tiene similitud con el sonido del número 2. Entonces, de ahí que se ponga eso. Lo tenemos que tomar como una conversión de lo que pongamos primero a lo que pongamos después. Con lo cual podremos pasar datos string a número y datos número a string. No en todos los casos, porque solo podemos pasar de string a número cuando tengamos realmente una cadena con un contenido de dígitos numéricos. Bueno, primero vamos con este ejemplo en el que es importante que ya diferenciemos bien todo el contenido de estas dos variables. ¿De qué tipo es la primera variable? La primera variable es una variable básica tipo double que contiene un número escalar, o sea, una matriz de 1 por 1 o un vector de un elemento. Si yo pongo length aplicado a x, ¿qué me va a dar? 1, porque tenemos un solo elemento que tiene dentro el valor que sea, pero es un solo elemento, no hay varios elementos en ese vector. Sin embargo, la segunda variable es de tipo char. Aquí ya tenemos un vector en el que en cada elemento guardaremos cada uno de los caracteres. Carácter dígito 9, carácter dígito punto, carácter dígito 2. En este caso length aplicado a c, y así que me da 3. Veamos un ejemplo de la función string to num. Tenemos una cadena de caracteres. Si yo hago la raíz cuadrada, me da un error porque esto no es un número. Imaginar que tenemos este dato, pero por lo que sea, lo hemos leído de un fichero o nos lo han suministrado y es un tipo de dato char, pero queremos trabajar con él como un número. Podemos pasar string to num, cadena de caracteres, y lo que devuelve es esa cadena convertida a un número, en este caso un double. X será una variable double con el contenido 9,2, del que ya podemos hacer la raíz cuadrada. Ejemplo de num to string. Si yo muestro en pantalla la variable precargada pi, el formato por defecto es corto, me la mostraría con 4 decimales, es una variable tipo double. Si pasamos num to string, estaríamos metiendo cada uno de los dígitos en un elemento de un vector, con lo cual estaríamos formando un vector tipo char de 6 elementos. Lo va a guardar con 4 caracteres para los decimales, aunque pongamos formato largo dentro de nuestro programa o del command window. Siempre sería así. Vamos a poner un pequeño problemita en el que vamos a ver la utilidad de esta función de num to string. Suponer que tenemos una variable n que contiene un número entero cualquiera, es decir, un número sin decimales, positivo o negativo.
usando num2string, debemos obtener el número de cifras de n. Bueno, pues vamos a pensar que vamos a pedir el dato n con un input y pediremos aquí el mensaje de introduce un número entero. No sabemos cuál es el contenido de n. Nos puede ocurrir la mala idea de decir el número de cifras será length de n. Ya hemos dicho justo antes que esto es un escalar, que está en una posición, sería como un vector de un elemento, una matriz, una fila, una columna, y si me meten el valor 127, pues está en una sola posición. Luego la longitud es 1. Por tanto, aquí no podemos hacerlo de esta manera. Vale, pues vamos entonces a pensar de otra forma. Nos dicen que usemos esta función num2string. Bueno, pues si cambiamos num2string como argumento, le metemos el número n y me devuelve la cadena. ¿Qué contenido tendrá cadena? Si mete 127, me lo devuelve como cadena de texto, es decir, carácter a carácter, lo vamos guardando, cada carácter en un elemento de un vector, carácter 1, carácter 2, carácter 7. Esto ya no es el número 1, ni el número 2, ni el número 7. Es el carácter dígito 1 que estará guardado por su código ASCII correspondiente, no por el 1. Carácter dígito 2, carácter dígito 7. Sin embargo, si yo empleo length de cadena, como está metiendo cada uno de los dígitos en una posición, aquí sí, de esta manera, podremos obtener el número de cifras de n. Hay que tener una cosa en cuenta, que si n es negativo, un número entero cualquiera, no es un número natural, que tiene que ser positivo siempre, entero puede ser positivo o negativo. Si el número es negativo, nos han puesto el número menos 127, aquí habrá otra posición guardada y me dará un número de cifras más de la que corresponda. ¿Cómo podemos resolver eso? Pues antes de pasarlo a cadena, podríamos pasar el número a positivo poniendo la función valor absoluto, n abs de n. Y con ello lo tendríamos. Vemos el programa completo, ya con buena letra, con el nombre de variables que damos para cada una de los resultados. Y como sacamos a pantalla, de momento solo con disp, el número tiene, después me sacará la cantidad de cifras que hemos calculado y después me sacará la palabra cifras. Todo esto se hará mucho mejor con la función f'printf. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias.